Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Para nosotros, Montaña de Letras, es un placer tenerlos nuevamente como espectadores en este ejercicio, en este seminario. Les damos la bienvenida entonces a la cuarta sesión de este seminario en perspectiva latinoamericana. El día de hoy comenzaremos a darle contenido a todo el discurso que hemos venido llevando desde la primera sesión y es comenzar a ubicarlo concretamente en el contexto de América Latina. El día de hoy contamos con la invitación, con la presencia más bien, invitamos a un personaje muy especial, el maestro Santiago Patarroyo. Ya el maestro Rogelio nos presentará al visitante del día de hoy. Y entonces, digamos, la idea es que con esta sesión ubiquemos contextual, históricamente, el debate que se viene llevando. Entonces, recordamos rápidamente, para no dar tanto preámbulo, eh, todas las sesiones que se han venido llevando. La primera tenía que ver con el concepto de la filosofía aplicado a la cotidianidad de una forma general. Luego, dentro de ese concepto de filosofía, se aplicaba una crítica a la filosofía abstracta, igual como una generalidad. Luego se intentó articular esta generalidad que veníamos llevando con una situación concreta, ¿no? El hambre como pretexto filosófico, es decir, buscando la forma de relacionar la generalidad de lo que entendemos como filosofía con una situación concreta de nuestro entorno, una necesidad básica y fundamental. En este caso, entonces, como estamos dando el tránsito hacia el discurso situado en América Latina, lo que vamos a encontrar entonces es que necesariamente tenemos que hablar de dos conceptos que conforman lo que llamamos la filosofía latinoamericana. Entonces, en esta ocasión vamos a dar paso a dos conceptos centrales que nos permitirán comprender situadamente eh, el ejercicio de pensamiento que se viene realizando en este seminario. Entonces, damos paso a los conceptos de poscolonialidad y de colonialidad. Les recomendamos nuevamente registrarse en el link que encuentran en el chat para efectos del certificado. Y nada, sin más preámbulos, maestro Rogelio, maestro Santiago, bienvenidos nuevamente a esta sesión. Micrófono. Buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros es un placer seguir en esta tarea de seguir difundiendo saberes que hemos ido cosechando a lo largo de los años. Para mí es un placer, un profundo honor presentar a mi amigo Santiago Patarroyo. Él es filósofo de la Universidad de La Salle. Es también abogado de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en filosofía latinoamericana. Su tema es sobre la distinción que puede hacerse, que es necesario hacer entre pensamiento decolonial y pensamiento postcolonial, que a pesar de sus prefijos pudiese parecer que se trata de lo mismo, hay unas diferencias importantísimas que tienen que ver sobre todo con el concepto de eurocentrismo. Lo que nosotros hemos venido haciendo, como lo ha mencionado Sebastián, es asumir una postura de filosofía en términos generales de carácter materialista. Y esta visión de una filosofía de carácter materialista supone partir de la cotidianidad, de los fenómenos económicos, sociales y demás. Pero lo que hemos hecho hasta el momento ha sido referido en términos todavía muy abstractos, es decir, metodológicos. Y sabiendo además que se quedan muchas cosas que decir. Sin embargo, con esta pregunta que empezaríamos a hacer ahora, de qué sería el pensamiento decolonial y el pensamiento postcolonial, damos paso a la criticidad de este eurocentrismo, sobre todo ya situándolo en lo que en algún momento llamábamos la situación de las tres A, América, Asia y África, sobre todo como lugares de enunciación silenciadas desde un discurso eurocéntrico. Entonces, me gustaría que el maestro Patarroyo
nos comentara entonces estas distinciones. Entonces, un saludo Santiago y bienvenido a la cuarta sesión del Seminario de Filosofía en Perspectiva Latinoamericana. Hola, buenas tardes a todos. De verdad agradezco mucho esta invitación. Espero que sea de provecho para ustedes y para mí. Saludo al maestro Juan Sebastián Martínez y desde luego al profe Rogelio. Entonces, voy a tratar como de ser muy sucinto en la exposición. Yo creo que tendría más o menos este orden. ¿Qué son las teorías postcoloniales? ¿Cuáles son las principales críticas a esas teorías postcoloniales? Luego vendríamos a contrastar lo que sería el giro decolonial o las teorías decoloniales. Y, digamos, analíticamente vamos a dividir esta última parte en colonialidad del saber, colonialidad del poder y colonialidad del ser. Espero no tomarme más de 40 minutos, así que cualquier cosa me van diciendo como para dar espacio a las preguntas. Digamos que en principio esta distinción entre teorías postcoloniales y giro decolonial debería ser como sencilla de rastrear, pero no es tan, digamos, tan cierto. Cuando en la academia, pues diré yo, bogotana, en el año 2000, que llegan estos temas, por lo menos a la Universidad Nacional donde yo estoy, 2000, 2001, a lo que, digamos, se producía en América Latina se le llamaba teoría postcolonial, hoy se le llama giro decolonial. Entonces, pues queremos ver como por qué se da como esta distinción. Hay un momento en que ya, digamos, se parten cobijas, entonces empecemos. Digamos que la palabra postcolonial puede ser entendida de múltiples maneras, ¿no? Una manera es lo postcolonial, se refiere como a ese periodo histórico posterior a la Segunda Guerra Mundial, digamos, que coincide con la independencia de la India, eh, que coincide con la independencia de lo que podríamos llamar eh, las naciones postcoloniales o las naciones coloniales, perdón, en África y en Asia. Entonces, digamos, esta primera referencia tendría que ver con ese periodo histórico donde se dan estos procesos de liberación de África y Asia y donde aparece, digamos, la categoría de tercer mundo, ¿no? Ese sería como una etapa, ¿no? Cuando hablamos de lo postcolonial, pareciera que hace referencia a esto, ¿no? Eh, También se habla de postcolonial como aquellas teorías que surgen en la Academia de Inglaterra y en la Academia Norteamericana a comienzos de los años 80, que, digamos, va a ser una reflexión crítica va a ser una reflexión crítica frente a la construcción del conocimiento desde, digamos, una lógica binaria o una lógica oposicional. Entonces, digamos, hay una reflexión crítica alrededor de Occidente, Oriente, Europa, Oriente, civilización, barbarie, digamos, que ha suscitado bastante desarrollo teórico y bastantes críticas, pero digamos que para ilustrar lo que llamaríamos hoy postcolonial, pues nos referimos como precisamente a esas teorías, ¿no? De elementos mucho más discursivos que son, digamos, elementos también epistemológicos, porque se trata de hacer una crítica frente al conocimiento. Digamos que la academia de la India, en la academia norteamericana incluso, pues esto tiene bastante repercusión. No surge en las facultades de filosofía, no surge como en este tipo de facultades, sino en las facultades de literatura, ¿no? Y hay que tener en cuenta que los intelectuales, digamos, que desarrollan las teorías postcoloniales, pues son intelectuales que vienen de las colonias y que se educan en las metrópolis, ¿no? De ahí que Inglaterra y Estados Unidos vayan a ser como el centro de producción de estas teorías postcoloniales, ¿no? Ahí encontraríamos a Edward Said, a Gayatri Spivak, a Vandana Shiva, digamos, a múltiples personajes. Pero quisiera centrarme eh, en Edward Said y en su libro Orientalismo, digamos, que vendría a ser como el epifenómeno de las teorías postcoloniales, o el máximo exponente, si ustedes quieren. Entonces, Said
es un intelectual cuya fuente central va a ser, digamos, Foucault, ¿sí? Y tiene un textico, bueno, un gran texto que se llama Orientalismo, y, digamos, lo que va a decir Said en palabras, digamos, amplias, es que la idea de Oriente eh, surge en las potencias colonizadoras, ¿sí? Que no tiene solamente una finalidad descriptiva, sino que, digamos, es necesaria la construcción discursiva de una imagen de Oriente que es importante para dominar, ¿no? Digamos, de cierta manera, lo que dice Said es que la lucha por el control de un territorio, digamos, también implica la construcción de un mundo simbólico e implica también la lucha por un significado histórico y un significado social. Entonces, digamos, Said lo que va a decir es una cosa poderosa, y es que para mantener la dominación europea, o entre comillas de Occidente, recuerden esta lógica binaria, digamos, lo que sucede es que para mantener el poder es necesario la construcción de un alter ego diferente, de un alter ego competitivo. Entonces, eh, la construcción de una identidad geopolítica, como vendría a ser Occidente, necesita establecer un antagonista, ¿no? Necesita establecer un otro cuya realidad siempre está sujeta a la interpretación de quien domina. Entonces, digamos, cuya realidad es interpretada a partir de la diferencia con nosotros, ese nosotros entre comillas. Entonces, digamos, qué es Oriente? Pues lo que no es Occidente, ¿sí? Entonces, lo que no somos nosotros, ¿no? Esta distinción binaria entre nosotros y ellos. Y pues ahí lo que está mostrando es un poco cómo se construye un discurso, digamos, sobre Oriente, y cómo toda época y toda sociedad, pero específicamente las sociedades colonizadoras, recrea o tiene necesidad de construir un otro. Entonces, digamos, lo interesante de Said y de las teorías postcoloniales, digámoslo así, es que la identidad se construye históricamente, ¿sí? Pero, pues, digamos, eso que podría parecer obvio implica pensar que la construcción de una identidad está, digamos, atravesada por variables sociales, por variables culturales. Entonces, digamos, pensar en una identidad, en lo que yo soy o en lo que el otro es, digamos, no es solamente un ejercicio mental, sino que, digamos, la construcción de una identidad se puede rastrear también en temas tan concretos como la legislación, como la educación, como la literatura, bueno, como ciertas narrativas. Entonces, fíjense que lo interesante de las teorías postcoloniales, y estoy también hablando de Said, es que la identidad humana, ¿no? Las identidades geoculturales, geopolíticas, no son naturales y estables, ¿no? Lo que Said está tratando de decir es que las identidades son creadas históricamente. Entonces, en este sentido, digamos, dice Said, eh, no es posible pensar un yo nacional, ¿no? Un yo nacional sería inexistente, ¿no? Hay que cuestionar las identidades, esto es bien Foucaultiano, ¿no? Entonces, qué es lo que hace, o mejor, si pensamos la relación colonizador, colonizado, ¿qué es lo que hace el colonizador? Pues encasilla las culturas, encasilla los pueblos en razas, en esencias separadas, en esencias distintas, ¿sí? Y desde luego, pues esto es una falsedad, ¿no? Si yo les diera en este momento, no sé, piensen en un oriental, no sé, me imagino que todos se lo imaginan con barba, con un curso de estrellar aviones contra torres, qué sé yo, digamos que, que lo que dice un poco Said es que para dominar geográficamente un lugar se necesita dominarlo simbólicamente, ¿no? La construcción de una identidad. Y, digamos,
esto implica encasillar culturas y pueblos y razas en una sola imagen, ¿no? Piensen ustedes entonces el oriental y toda esta diversidad que supone la cultura oriental, pues se reduce simplemente a una sola cosa, ¿no? Entonces, des en cuenta por lo menos lo interesante que hay ahí, porque en América Latina van a haber bastantes lectores de Said, ¿no? Y esto va a ser importante. Pero, digamos, fíjense lo interesante acá. Hago un paréntesis que haría como una crítica a cierto pachamamertismo propio de la filosofía latinoamericana o de ciertos sectores, digamos, de la academia, incluso latinoamericana, ¿no? Y lo que Said está diciendo en el fondo es, hombre, la salida no es restaurar una identidad nacional, ¿sí? La salida no es buscar una esencia o identificar una verdad respecto a lo que sería la identidad, ¿no? Entonces, la búsqueda de lo colombiano, la búsqueda no sé, de lo latinoamericano, ¿sí? Como si existiera una suerte de esencia o una identidad que tendríamos que restaurar, ¿no? Entonces, ir a los indígenas a buscar la verdad verdadera, o ir a las comunidades afro, qué sé yo. Digamos, cierro paréntesis, lo interesante de esta idea en Said es que hay que dudar todo el tiempo de los discursos identitarios, ¿sí? Y decir un poco a lo Foucault y a lo Nietzsche, ¿no? Que detrás de este llamado a la identidad lo que hay son intereses, ¿no? Y consecuencias políticas y efectos políticos y efectos institucionales. Digamos, otro de los errores es querer decir que las teorías postcoloniales son posmodernas sin que se entienda muy bien qué es eso de lo posmoderno y que todo se reduce a lo discursivo. No, pues, recuerden ustedes que desde el postestructuralismo, eh, desde, bueno, digamos, Foucault y todo esto, si lo quieren llamar postestructuralista, aunque él no decía eso, es que los discursos tienen efectos concretos, ¿eh? Digamos, lo discursivo no solamente es estos dispositivos de lo que se dice, sino que eso que se dice en una época determinada y lo que puede ser dicho tiene efectos concretos, efectos institucionales en términos de relaciones de poder. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas, entonces volvamos un poco. Digamos, lo interesante de las teorías postcoloniales, les decía yo al comienzo, es que se fundamentan o su discurso se centra en una crítica epistemológica, ¿no? Entonces, ¿qué es orientalismo? Pues es una serie de discursos sobre Oriente que le permite a la hegemonía dominar Oriente, ¿sí? Es un sistema de pensamiento, ¿no? Es un sistema simbólico que se acerca a una realidad humana heterogénea, que es Oriente, ¿sí? Y lo que hace es esencializarla, ¿no? Entonces, una identidad como Oriente, un discurso orientalista, lo que sugiere es que hay una realidad que realmente no existe, ¿no? ¿Y cuál es esa realidad? Pues supuestamente lo oriental, ¿no? Que es opuesta al occidental, que observa Oriente desde arriba, ¿no? Entonces, digamos, recuerden que aquí Said pues está un poco replicando las ideas de Foucault, ¿no? Es decir, hay una conexión entre el poder y el saber, ¿no? Entonces, entre la construcción de un discurso sobre Oriente y la política imperial, digamos, en este caso inglesa, eh, efectivamente hay una relación, ¿no? Entonces, entre el discurso que se construye sobre lo que es Oriente, pues también está funcionando la imaginación literaria sobre todo, ¿no? Digamos, aquí Said es muy interesante porque cuando apunta al estudio de en qué fuentes voy a rastrear esto, las fuentes son la literatura, el arte, no son los grandes documentos. Juan, te escucho. Perdón que yo a veces me tomo la palabra así. ¿Me vas a hacer una pregunta? Con gusto. Sí, maestro. Qué pena contigo. No te preocupes, no. Es que me daba pena interrumpirte, pero digamos que en la dinámica en la que vienes exponiendo el ejercicio del orientalismo, ¿cómo podría uno explicar esta relación de la poscolonialidad? En su primer momento, que tiene que ver con toda la lucha de la liberación de los pueblos denominados del tercer mundo,
Y luego en su segundo momento que tiene que ver con las teorías que explican la posición de estos países del tercer mundo, principalmente los que fueron colonia en el siglo XIX, cómo explicar la relación de la poscolonialidad con la idea de la invención del otro. Es decir, Europa construye su propia identidad, por así decirlo, en relación con lo que interpreta que es el otro mundo, digamos, sí, el nuevo mundo en los términos de la época de la colonización en América, pero cómo explicar esa idea de que Europa se inventó al otro desde la teoría de la poscolonialidad. Vale, digamos, aquí lo que pues Said dirá y las teorías postcoloniales un poco dirán es que eh, ¿cómo surge este discurso orientalista? Digamos, surge a partir de una comprensión que elimina la heterogeneidad, que elimina la hibridez, digamos, una descripción unitaria sobre la identidad. Entonces, hablar de Oriente finalmente es hablar de una ficción ideológica que va, digamos, a implicar que ciertos valores sean vistos como superiores, desde luego los de Occidente, ¿sí? Pero esto no tiene mucho sentido, y muy bien lo planteas tú, si no se enmarca dentro de la historia de la colonización, de la inmigración, de los viajes. Entonces, ¿por dónde arranca, digamos, esta construcción discursiva? Digamos, de una manera interesante, arranca como en estos discursos de viaje, ¿no? En esta literatura, digamos, producida desde las ciencias sociales, desde las humanidades, ¿sí? Que van a crear como un imaginario sobre el mundo social, digamos, de Oriente. Entonces, esto viene un poco desde pues desde Nietzsche, ¿no? Digamos, ningún discurso es desinteresado, sino que detrás de un saber hay todo un ejercicio de poder. Entonces, para legitimar el poder territorial, digamos, el poder físico, el poder imperial, digamos, es necesario también una apropiación de lo simbólico, ¿sí? Una disputa por lo que el otro es. ¿Sí? Entonces, quien coadyuva este proceso, pues son las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la filosofía, de acuerdo con la concepción europea y hegeliana de filosofía, hay que recordar que para Hegel y para Kant incluso, Asia y América, digamos, son sociedades fuera de la historia, ¿no? La historia efectivamente comenzaría en Asia, pero en Europa y sobre todo bueno, en Europa, tiene su punto culmen, ¿no? Digamos, su punto más importante. Entonces, digamos, los efectos de esta idea es que África y Asia son vistos como incapaces de desarrollar una estructura económica que le permita insertarse en el sistema mundo, ¿no? Incluso para Marx esto era claro, ¿no? Asia y África eran unas comunidades semifeudales gobernadas por latifundistas que ejercen un poder despótico sobre las masas carentes de organización y que lo que hay que hacer es digamos, producir una clase obrera fuerte para que llegue la revolución, ¿no? Entonces, digamos, date cuenta que la comprensión que tiene Europa sobre Oriente y posteriormente sobre América Latina es que somos sociedades en situación de atraso, ¿no? Entonces, marcada por ciertas características comunes. ¿Y cómo se construyen esas características comunes? Bueno, a partir de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, ¿no? Entonces, uno de los fundamentos de esta teoría postcolonial radica en que la dominación imperial de Europa sobre las colonias de Asia y Medio Oriente durante el siglo XIX y el siglo XX, digamos, ha institucionalizado a partir de todo un aparato discursivo, la literatura, los diarios de viaje, periódicos, bueno, digamos, una serie de las ciencias sociales y humanas, ¿no? Ha institucionalizado cierta representación sobre Oriente y sobre lo oriental. Es decir,
una de las características, dice Said, del poder imperial en la modernidad es que el dominio no se consigue tan solo matando y sometiendo al otro por la fuerza, ¿no? Sino que se requiere de un elemento representacional o de un elemento ideológico, si lo quieres llamar, y esto es la construcción de un discurso sobre otro que, como digamos que ante la pregunta de cómo funciona, pues funciona a partir de ejes de representación como las ciencias sociales humanas. Entonces, esto es como lo central acá, digamos, más que lugares geográficos, el colonialismo comprende estructuras objetivas, ¿no? Entonces, leyes de Estado, códigos de comercio, planes de estudio en las escuelas, eh, eh, cómo se concibe la educación, ¿no? Proyectos de investigación científica, reglamentos burocráticos, digamos, cómo se consume la cultura también. Entonces, estas formas de colonización que funcionan en estos espacios no son percibidas fácilmente. ¿Por qué? Bueno, porque ya hay una concepción epistemológica previa que ubica eh, las formas de conocer el mundo en la historia de una manera, digámoslo, lineal. Entonces, eh, digamos que se invisibiliza al otro tras la construcción de ciertas categorías, ¿no? Atrasado, bárbaro, subdesarrollado, eh, en fin, entonces digamos que las ciencias humanas han construido toda una imagen centrada en Europa, desde luego, una imagen triunfalista del progreso histórico, una imagen triunfalista del desarrollo. Entonces, otro de los puntos también acá es que las críticas postcoloniales anglosajonas digamos, de la academia gringa y de la academia de Inglaterra hacen una crítica al desarrollo, ¿no? Digamos, empiezan una crítica a las formas eurocéntricas del conocimiento, a la desigualdad entre los géneros, a las jerarquías raciales, digamos, van a hacer una crítica a la construcción de la periferia en el sistema mundo capitalista, ¿no? Cómo es, digamos, la construcción de determinada subordinación. Pero creo que Rogelio tiene una pregunta, entonces paro ahí y con mucho gusto. Muchas gracias, O una maestro. intervención. Muchas gracias, Santiago. Sí, es más una acotación, digamos, en lo que tiene que ver con que este tipo de pensamiento, además tomando algunas, así muy rápido, porque luego le vamos a dar un espacio a las preguntas que han hecho los asistentes, pero así tomando algunas de las ideas que hay acá. Tú hablabas de la necesaria crítica de la epistemología desarrollada a partir de eh, diferentes ciencias sociales. En ese orden de ideas, un Emmanuel Wallenstein hablaba de la apertura de las ciencias sociales, precisamente en consonancia con lo que Foucault decía, que la antropología, la sociología se había hecho como un saber poder, un saber para controlar los otros. Hay una pregunta, y me gustaría que nos ayudaras a responderla allí, referente a lo que se dice cuando se habla de filosofía latinoamericana o filosofías no europeas o epistemologías del sur global. En ese orden de ideas, ¿qué pudiéramos responder desde esta perspectiva que dice, mire, si las ciencias sociales han sido escritas, han sido desarrolladas, incluso las ciencias duras, han sido escritas como una forma mitológica, una forma de mostrar cómo es la sociedad europea e imperial en su expansión, en las colonias y demás, ¿cómo sería posible hablar de una filosofía latinoamericana? Para decirlo de manera caricaturesca. A veces cuando se habla de filosofía latinoamericana se dice, ¿y dónde está el Nietzsche latinoamericano? ¿Dónde está el Hegel latinoamericano? Quisiera que de pronto respondieras a esa pregunta y relacionarla también con la cuestión de lo de colonial. Bueno, digamos, ahí ya nos meteríamos como en otro camino, pero hay que pensar que la filosofía latinoamericana
no es una, ¿no? Y que incluso las fuentes de la filosofía latinoamericana son diversas. Entonces, hay quienes solamente las ubican en la modernidad, ¿no? Hay quienes dicen, pues la filosofía latinoamericana arranca con este cuestionamiento en los años 70 del siglo XX, ¿no? Dussel, Leopoldo Sea, esta búsqueda por la esencia latinoamericana que de cierta manera podría verse como una, desde esta lectura, ¿no? Desde esta lectura de Said y esto como un error, ¿sí? O sea, ¿cuál esencia? ¿Qué es lo latinoamericano? Estos debates clásicos sobre la filosofía latinoamericana que en un comienzo buscarían como la identidad, ¿no? ¿Qué es lo propio nuestro? Y que están muy ligados con ciertos discursos nacionalistas y ciertos discursos populistas, ¿no? Pero hay otra lectura de la filosofía latinoamericana que incluso va más allá, ¿no? Entonces, filosofía se hacía, aunque no se llamara filosofía, lo hacían los aztecas, lo hacían los incas, bueno, los mayas, qué sé yo, los muiscas, o sea, ya había filosofía, entonces, digamos, eh, algunos dicen, no, ¿para qué hablar de filosofía latinoamericana si no hablemos de filosofía en general? Y creo que precisamente nosotros hemos tenido nuestras propias, digamos, cuestiones y preguntas de la que podemos hablar, es una filosofía latinoamericana, ¿no? Pero no porque apunte hacia lo propio, que eso vendría a ser como una etapa, sino una filosofía latinoamericana que se plantea sus propios problemas y sus propios desarrollos. Uno puede decir, hay cierta filosofía latinoamericana, sobre todo academicista, que lo que hace es casarse con un autor y desarrollar, ¿no? Entonces, este profesor es buenísimo en Hegel, este profesor es buenísimo en Kant, lo estudió en alemán, lo que sea, pues digamos ahí se convierte la filosofía como en un tema erudito. Pero si uno lo piensa, por ejemplo, en términos de la filosofía de la liberación, uno entiende que aunque no se hable de filosofía, eh, los incas y los mayas y los aztecas no hablen de filosofía, ahí sin embargo hay una preocupación filosófica. Y no se trata necesariamente por una pregunta sobre lo latinoamericano, sino por cómo respondemos a nuestro propio contexto. Estoy pensando en la transmodernidad de Dussel, ¿no? Entonces, no se trata de eliminar, ¿no? Lo europeo, no leer europeos, ahora solo vamos a leer filósofos colombianos, filósofos latinoamericanos, porque es que el eurocentrismo no tiene nada que ver con el lugar geográfico en el que uno nace. Es decir, yo no soy eurocéntrico porque nací en Alemania o porque nací en Europa. Yo puedo haber nacido en Bogotá y ser bastante eurocéntrico porque el eurocentrismo tiene que ver es más con una condición, ¿no? El eurocentrismo tiene que ver con una relación frente al conocimiento y frente a ciertas geopolíticas del saber. Entonces, frente a la intervención de Rogelio, creo que eso tendría que pensarse a profundidad, porque yo creo que uno no podría hablar de una sola filosofía latinoamericana, sino como que los problemas y los cuestionamientos de la filosofía latinoamericana son múltiples, ¿no? Yo he dibujado por lo menos dos, entonces, digamos que incluso hoy, perdón, vuelvo, el discurso de lo transmoderno, ¿no? No se trata de no leer europeos, no se trata de no leer norteamericanos, sino recuerdo que Dussel en alguna charla decía que la labor del filósofo y la filósofa latinoamericana es doble, porque no solamente tiene que conocer el discurso europeo, sino que tiene que, a partir de esas categorías, digamos, enlazar lo que puede servir y lo que no para responder a las realidades propias de nuestro, digamos, de nuestro espacio, de nuestro lugar. Entonces, en eso consistió un poco la transmodernidad, ¿no? Coger de lo moderno lo que me sirve y el resto efectivamente no, y a partir de ahí también construir respuestas posibles, ¿no? Pienso un poco en el último libro de Santiago Castro Gómez, ¿no? El tonto y los canallas, y él dice, bueno, hay cierto sector de la filosofía latinoamericana, entre comillas, pachamamerta, ¿no? Que hay que volver a los indígenas, que hay que volver a los afro, que hay que, digamos, desconociendo
pues que hay ciertos elementos de la modernidad que hay que retomar, como el Estado de Derecho, como el problema de la construcción de una contrahegemonía, ¿no? El problema de la lucha por la institucionalidad política, el tema de los derechos humanos. Entonces, digamos, no sé si respondí, pero creo que por ahí puede ser el asunto. Adelante. Bueno, maestro, el orden del discurso que llevas, has mencionado varios elementos. Entre ellos, se ha dicho que, por un lado, la poscolonialidad es la teoría que se centra en analizar, digamos, toda la invención que hizo Europa del otro afirmándose a sí mismo, ¿no? Luego de todos estos hechos históricos. ¿En qué momento o cómo podemos ubicar el tránsito de la poscolonialidad, ¿sí?, a la decolonialidad, que ya tendría que ver más con nosotros, con lo latinoamericano? Y luego de esto, cuando, digamos, ya tengamos ese tránsito claro, comenzar a darle paso a las intervenciones del público. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es como el ejercicio para ir comprendiendo el tránsito. ¿En qué momento la poscolonialidad da ese tránsito hacia la decolonialidad? Listo, voy súper rápido entonces, 5 minutos, prometo hablar del tránsito en 5 minutos. Digamos que hay una crítica a todas estas teorías postcoloniales que se hace desde el marxismo, ¿no? Y es que, de todas maneras, si usted lee bien a Said, si usted lee bien a Spivak, pareciera que lo cultural sobredetermina las relaciones políticas y económicas, ¿no? Entonces, desde el marxismo se va a decir, hombre, sus fuentes, entonces aquí vemos una diferencia, si ustedes quieren, entre las teorías postcoloniales y las teorías decoloniales, y son las fuentes, porque las teorías postcoloniales tienen como fuente Foucault, Derrida, digamos, el postestructuralismo, ¿no? Entonces, la crítica que se le hace desde el marxismo es, ustedes son posmodernos, ¿no? Entonces, ustedes lo que están haciendo es socavando la fe en la racionalidad del mundo, ustedes dejan sin piso cualquier intento político de transformación social, porque si la realidad social es solamente una construcción, ya sea del lenguaje, ya sea de la ciencia, ya sea del poder, pues no hay una posibilidad de distinguir un programa político totalitario de un programa político, digámoslo, revolucionario. Entonces, no existen criterios objetivos para hacerlo, ¿no? Esto es una de las críticas que se le hace a la posmodernidad y que, de paso, se le va a hacer a las teorías postcoloniales, ¿no? Es decir, ustedes se desligan de las luchas sociales, ustedes se desligan de las luchas económicas que les sirven de sustento a los discursos, ¿sí? Entonces pareciera que los discursos son como Dios, ¿no? Un ser metafísico que posee vida propia, pero que no tiene un fundamento material. Entonces, digamos que una de las principales críticas es que no hay una diferencia entre la realidad y la representación narrativa de la realidad, ¿no? Como que hemos perdido la posibilidad de acceder a la cosa en sí misma, ¿no? Y digamos que nos encontramos atrapados, o las teorías postcoloniales se encuentran atrapadas en las máscaras del poder, del lenguaje, del deseo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay otra crítica que es mucho más baja, digamos, mucho más perversa, que lo que dice es, bueno, las teorías postcoloniales no son más que teorías abstractas producidas por intelectuales que discuten en el escenario académico del primer mundo, que quieren solamente ganarse un lugar en el espacio del norte global, digamos. Entonces, en este caso, las teorías postcoloniales es como un truco de los intelectuales para poderse mantener en la academia. Entonces, ¿cómo se da el giro a las teorías decoloniales? Al comienzo, digamos, en América Latina se asume la red modernidad colonialidad o lo que hoy se conoce como el giro decolonial como una suerte llamémoslo así, de versión latinoamericana de las teorías postcoloniales asiáticas y africanas, ¿sí? Entonces, al comienzo, durante el año 2000, en América Latina se habla de teorías postcoloniales, ¿no? Pero luego con los avances de Walter Mignolo, de Catherine Walsh, ¿sí? Bueno, no sé, estoy pensando en Santiago Castro Gómez, en lo que se llama la red modernidad colonialidad, digamos, se da el giro, ¿no? Y empiezan a hacerse una distinción categorial, es decir,
Estos manes dicen, bueno, ok, es cierto es cierto que las teorías postcoloniales parecieran como que se fundamentan en la cultura como sobredeterminación de la política y de la economía. Entonces, lo que vamos a hacer es darle un fundamento económico a, digamos, a nuestros debates. Entonces, hay una gran diferencia entre unos y otros. Eh, yo creo que uno no puede hablar de una teoría de colonial o de un giro de colonial. Yo creo que uno habla más de una red, porque depende mucho de quién tú leas o de quién tú revises, pues las lógicas de las fuentes, de la metodología, de las posturas y las categorías son distintas. Entonces, en América Latina va a surgir un grupo de intelectuales que estudia esta cuestión de lo postcolonial en América Latina, pero que, digamos, son intelectuales que se crían así en Estados Unidos, ¿sí? Muchos en Europa también. No hay un corpus concentrado que tú digas las teorías postcoloniales son esto, digo, decoloniales son esto, esto y esto, sino que, digamos, hay una red, ¿no? Que comienza llamándose red modernidad, colonialidad. Y lo que va a hacer esta red, es un texto ya clásico de Arturo Escobar, es, bueno, vamos a hacer como una suerte de crítica epistemológica también a América Latina, pero nuestros fundamentos van a ser otros, ¿no? Desde luego esto no significa que se haya rechazado a Foucault y a Derrida y todo esto, ¿no? El propio Arturo Escobar, en un texto de La invención del tercer mundo, se declara postestructuralista y muestra cómo surge el discurso del desarrollo en América Latina. O el propio Santiago Castro, digamos que al comienzo de su desarrollo teórico es abiertamente Foucaultiano y deleuziano, eh, y bueno, y entonces no necesariamente se elimina a Foucault del proceso. Depende mucho de en quién te pares. Pero uno podría decir que sí hay una diferencia de todas maneras, digamos, hay unas fuentes distintas. Si las teorías postcoloniales se basan en Derrida, en Foucault, en todo este asunto del postestructuralismo, pues en América Latina el giro de colonial, las teorías decoloniales se van a basar en la teología de la liberación, en la teoría de la dependencia, en los debates sobre la filosofía de la liberación, ¿no? Incluso en esta idea de Falsborda de una ciencia eh, social autónoma, de una ciencia social no colonizada, ¿no? Entonces, estos debates que hay en América Latina, si tú lo quieres ubicar históricamente, el giro se da en los años 80, pero específicamente sobre el giro decolonial, pues a partir del año 2005, 2004, ya hay una clara distinción. Lo que nosotros hacemos no son teorías postcoloniales, sino son teorías decoloniales. ¿Y por qué? Porque incluso la versión del colonialismo es distinta. Voy muy rápido con esto, perdónenme, pero es que en las teorías postcoloniales, lo que es el colonialismo es todavía visto como el pasado de la modernidad, ¿sí? Como un fenómeno aditivo de la modernidad, como un efecto del capitalismo, digámoslo así. Entonces, pues se va a ubicar en el siglo XVIII o algunos en el siglo XIX, pero el giro de colonial o la teoría de colonial va a decir, mire, el colonialismo no se puede entender sin este lado oscuro que es la colonialidad. Es decir, el colonialismo se acaba, el proceso administrativo, la ocupación militar, la ocupación política, pero hay una dimensión constitutiva de nuestras relaciones en América Latina, que es la colonialidad, que no desaparece con el colonialismo, y la colonialidad es un fenómeno de larga duración, ¿sí? Ahí se meten con Wallerstein y todo este asunto, que no desaparece en los procesos de independencia, sino que continúa, que sigue vigente hasta hoy. Entonces, fíjense que ya hay una segunda diferencia. En las teorías postcoloniales, el colonialismo es un producto del capitalismo, digamos. En las teorías decoloniales, el colonialismo se acaba, pero sigue la colonialidad, y la colonialidad es constitutiva de la modernidad, ¿sí? Es decir, el colonialismo será una forma de poder, ocupación militar, administrativa, económica,
y la colonialidad será un tipo más constitutivo, ontológico, digamos, o discursivo, si ustedes quieren, en el sentido Foucaultiano, frente al cual no sería posible la modernidad. Entonces, hay una dimensión epistémica vinculada con el nacimiento de las ciencias humanas, pero también vinculada con el surgimiento del centro y de la periferia del sistema mundo. Entonces, esto es bien interesante porque ante la crítica que se le hace a las teorías postcoloniales de que la cultura sobredetermina todo lo demás, pues la red modernidad-colonialidad va a fundamentar al comienzo sus teorías o el giro de colonial o la teoría colonial, digamos, en desarrollos propios de América Latina y en desarrollos económicos propios de América Latina. Es decir, ustedes están diciendo que las teorías postcoloniales son muy culturalistas. Bueno, nosotros tenemos un fundamento económico de nuestro discurso que son, digamos, la teoría de la dependencia, bueno, que son, digamos, teorías económicas, ¿no? Wallerstein, ¿sí? Pero entonces el Wallerstein que leemos acá es un Wallerstein interesante, porque el Wallerstein todavía sigue siendo moderno, eurocéntrico, ¿no? Entonces, lo que hacen los intelectuales latinoamericanos es decir, bueno, a Wallerstein se le olvida América Latina, ¿sí? No es posible pensar la modernidad sin la apropiación originaria del capital que se produce en América Latina. Claro, esta idea pues está dada por Prebisch, ¿no? La teoría de la dependencia, y qué sé yo. Entonces, digamos que lo interesante de las teorías decoloniales es que de cierta manera tienen un fundamento económico, ¿sí? O explican las relaciones económicas que habían sido abandonadas por las teorías postcoloniales que se centraban exclusivamente en lo discursivo. No sé si puedo 5 minutos para hacer la diferencia entre colonialidad del saber, colonialidad del poder y colonialidad del ser. 5 minutos. Sí, 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 no hay problema, maestro. Listo. Entonces, digamos, la colonialidad es un fenómeno unitario, pero usted analíticamente lo puede dividir en tres, ¿no? Colonialidad del saber, colonialidad del poder y colonialidad del ser. Voy muy rápido porque igual estos desarrollos conceptuales dependen mucho del autor en el que tú te pares, ¿no? Una cosa es la lectura que hace Dussel de la colonialidad del saber, otra es la que hará Boaventura de Sousa, por ejemplo, con las epistemologías del sur, otra la que hará el profesor Santiago Castro, otra la que hará Walter Miñolo, en fin. Pero digamos que hay ciertas categorías de análisis que comparten de cierta manera todos. Entonces voy muy rápido, prometo que 5 minutos no me demoro más. Entonces, la colonialidad del saber, ¿qué significa? Es cómo se ordena jerárquicamente la multiplicidad epistémica del mundo a partir de, entre comillas, el descubrimiento, esto entre comillas, de América. ¿Sí? Es decir, hay muchas formas de producir conocimiento, pero se construye una en la cual solamente la ciencia es considerada la forma válida de, digamos, conocer el mundo. Entonces, otras formas de conocer, otras formas de saber son capturadas por, digamos, la ciencia y se hace una taxonomía de esas formas de conocimiento. Entonces, las visiones de tipo holística, donde el hombre hace parte de la naturaleza, no son vistos como, digamos, separados, que sería la lectura de la ciencia, sino como parte de la naturaleza, empiezan a ser, digamos, desde el siglo XVII, desde el siglo XVIII, declaradas precientíficas, ¿no? Declaradas premodernas, porque no se ajustan al método europeo de producción de conocimiento, ¿no? Entonces ahí siempre se le echa de todo la culpa a, a Descartes o a Descartes, pero pues bueno, vamos a pasar eso un poquito rápido. Un segundo elemento de la colonialidad del saber es, bueno, hay una organización, digamos, de las formas de saber. Ahora bien, hay un modelo epistémico de esa taxonomía, ¿no? Y el modelo epistémico es el punto cero de observación. El profesor Santiago Castro, en un texto que se llama La Ibris del punto cero, va a mostrar, digamos, cómo Europa se construye a sí misma como una suerte de tribunal de la razón, ¿no? Una plataforma que observa, pero que no es observada, donde se van a juzgar todos los conocimientos que no cumplen con el parámetro de objetividad, ¿sí? Que tienen distintos lugares de enunciación, que tienen distintos lugares de observación. Entonces, estos
conocimientos otros van a empezar a ser juzgados como anecdóticos, mitológicos, folclóricos, ¿sí? Como que no es conocimiento. Esto le pasó mucho a la filosofía latinoamericana en una primera fase, ¿no? Donde se debate esta idea de que nosotros no somos filosofía, sino somos pensamiento, bueno, en fin. Entonces, como que hacemos parte de la doxa, porque aún no hemos desarrollado la filosofía, solo se puede pensar en alemán y todas esas huevonadas. Uno dice, bueno, eso no tiene efectos concretos. No, pues la mayoría de filósofos creen que si no van y estudian a Alemania o a Francia no son verdaderos filósofos, ¿sí? O sea, esta gente está convencida de eso. Entonces uno diría, la colonialidad sigue funcionando, mire la academia, mire la academia filosófica en Bogotá, ¿no? Que no solamente es eurocéntrica, sino bien misógena, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, luego hablamos de eso si ustedes quieren. Entonces, hay una suerte de colonialidad epistémica, ¿no? Hay una colonialidad del saber. ¿Qué es lo que hace? Pues, de una manera muy inteligente, suplanta la hegemonía física, ¿sí? Digamos, los procesos coloniales, por una dominación epistémica, ¿no? Entonces, esto es una manera de control social mucho más sofisticada, ¿sí? Una fuerza mucho más eficaz que el poder físico directo del colonialismo, y vendría a ser, digamos, esta construcción de un punto cero, ¿no? En fin, y cómo el aparato imperial despliega su forma de conocimiento, cómo el aparato imperial incluso lo que hace es, digámoslo así, extraer el conocimiento de las comunidades indígenas, ¿no? De las comunidades afro, y lo racionaliza y lo aprovecha, ¿no? Bueno, no tengo tiempo suficiente, pero las patentes vendrían a ser un gran ejemplo de esto, ¿no? Recuerden en una época, no hace muchos años, que se intentó patentizar el yagé, ¿no? Por parte de laboratorios norteamericanos y europeos. Pero bueno, tengo que seguir. Dije 5 minutos y voy 4. Entonces, la colonialidad del saber, entonces, además del ordenamiento taxonómico, es un ordenamiento cronológico. Entonces, hay ciertos saberes que hacen parte del pasado de la humanidad, ¿no? Entonces, esas formas son anteriores. La forma indígena es muy distinta a la forma de una comunidad urbana, de cómo conoce el mundo. Entonces, en la colonialidad del saber, los saberes también son ordenados temporalmente, ¿no? Y se construye, pues, desde luego, o se fortalece esta idea del progreso, ¿no? Entonces, ¿qué es progresar? Ah, pues dejar de ser indígena, ¿sí? Porque eso es el pasado. Progresar es civilizarse. Progresar es empezar a conocer científicamente, ¿no? Y fíjense que hubo un debate muy interesante con la ministra de las TIC, creo, de Cultura, cuando ella intenta recoger algunos elementos de su cultura e inmediatamente la academia salta, ¿no? ¿Cómo es posible que esta señora no use el método científico? ¿Cómo es posible? Hace poco, por eso la cambiaron, pero fíjense que esta colonialidad sigue funcionando. Voy rápidamente con esto. Un cuarto elemento de la colonialidad del saber es el eurocentrismo. Es decir, eurocentrismo, como yo les decía, no tiene que ver con la relación geográfica. Yo no soy eurocéntrico porque nací en Europa, sino es una actitud frente al conocimiento. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste esa actitud? Pues que yo considero que la racionalidad se origina en un lugar que es en el que yo no estoy, ¿no? Entonces, la racionalidad es europea y por lo tanto hay que ir a conocer la racionalidad allá, ¿no? Entonces, no sé, esto va a construir muchos mitos, por ejemplo, el mito de que de que los grandes eventos de la historia surgen en Europa y luego se amplían para el resto del mundo, ¿no? Europa es el centro de los hechos históricos, entonces el capitalismo surge, no sé, con la invención de la máquina de vapor o qué sé yo, en el siglo XVIII, pero no leemos que el capitalismo surge gracias a la explotación de materias primas, bueno, de materias primas y qué sé yo, en América Latina. Entonces, en fin, no puedo profundizar como quisiera porque necesito rápidamente terminar los otros dos elementos. La colonialidad del poder es desarrollado por Aníbal Quijano, ¿sí? Ahí hay un debate porque parece que Aníbal Quijano expropia a unas comunidades indígenas en las que trabajó del concepto, ¿no? Silvia Rivera Cusicanqui,
que es una socióloga indígena, hace rato viene diciendo, esta idea de la colonialidad del saber nos la expropiaron, ¿no? Los intelectuales como Quijano. Pero bueno, en fin, ese debate, si quieren, luego nos tomamos un café y lo hablamos. Pero la colonialidad del poder, según Quijano, es cómo hay una división internacional del trabajo en el siglo XV, pero esa división internacional del trabajo es a la vez una división racial del trabajo, ¿sí? Entonces, no todos trabajan igual, sino que hay un trabajo colonizado, hay un trabajo esclavo y hay un trabajo administrativo, y ese trabajo funciona racialmente, ¿sí? Entonces, digamos, hay un proceso de racialización del trabajo. Aquí hay tesis interesantes como que lo negro y lo indio no surgen, no son identidades permanentes, sino que son identidades constituidas en el momento del descubrimiento de América, ¿sí? No puedo profundizar en esto, pero digamos que la idea de ser negro y ser indio no tiene que ver solamente con el color de piel o el fenotipo, sino con una serie de jerarquías que son consignadas a nivel jurídico, ¿no? Entonces, en la colonia, por ejemplo, habían ciertas castas, ¿no? Y habían procedimientos para blanquear. Y esos procedimientos eran jurídicos y no necesariamente respondían al color de la piel. Es decir, usted podría ser negro, pero si demostraba que durante 4 generaciones, a pesar de que su piel dijera otra cosa, su familia no se había mezclado ni con indios ni con negros, entonces usted era blanco y tenía un certificado de blancura, ¿no? Incluso los primeros diplomas de la Santo Tomás tenían una denominación en términos raciales. Pero bueno, tengo que ir muy rápido, entonces cierro con esto. El tercer elemento sería la colonialidad del ser. Recuerden que esto es analítico, porque la colonialidad del ser, el saber y el poder van todas juntas, ¿sí? Entonces, digamos, la colonialidad del ser, hay 2 debates, uno del profesor Nelson Maldonado Torres y el otro del profesor Santiago Castro Gómez. El profesor Nelson Maldonado Torres lo que va a coger es a Heidegger, ¿sí? La idea del Dasein, ¿no? Del ser arrojado al mundo, y frente a ese va a poner al damné o al condenado de la tierra. Entonces, más o menos de Frantz Fanon. Entonces, más o menos rápidamente, la colonialidad se radica en lo siguiente: el ser de los negros, de los indios, de las mujeres, de los homosexuales, digamos, no es el Dasein heideggeriano, ¿no? Porque recuerden que para Heidegger el Dasein, el ser arrojado ahí en el mundo, encuentra su momento de autenticidad cuando se encuentra con la muerte, ¿no? Y lo que dice el profe Nelson Maldonado es, los condenados de la tierra, los damnés de Frantz Fanon, es decir, las mujeres, los indios, los homosexuales, para nosotros la muerte es una cosa siempre presente, no necesitamos ese momento de autenticidad, ¿no? Entonces, cuando Heidegger habla de Dasein, está hablando, digamos, del europeo, ¿sí? Pero no está hablando de lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, a nosotros se nos está negando el ser, ¿no? Entonces, nosotros no somos. La ontología heideggeriana es reflejo del proyecto político nazi, ¿sí? Pero bueno, no puedo profundizar tampoco como quisiera. Pero entonces lo que dice Maldonado Torres es que hay unos sujetos inferiores o considerados inferiores, racializados, colonizados, que su encuentro con la muerte es un momento cotidiano. Entonces, el colonizado no es un Dasein, pues el colonizado es un damné, un condenado de la tierra, ¿sí? Entonces, el damné no busca su autenticidad en el encuentro con la muerte, sino que quiere evadir la muerte, ¿no? El deseo de evadir la muerte es lo que nos constituye. Entonces, digamos, bueno, ahí hay una crítica a Heidegger. Pero una segunda lectura de la colonialidad del ser, aunque el profe Santiago Castro posiblemente me regañe por esto que voy a decir, está relacionado con los desarrollos del profe Santiago, que digamos, no es que él diga, esto es la colonialidad del ser, pero yo creo que uno puede hacer la lectura desde ahí, ¿no? Y es como, digamos, la colonialidad del ser es una tecnología de gobierno en el sentido Foucaultiano que trata de hacer vidas útiles, sujetos productivos, empresarios de sí, ¿sí? Es decir, cierta producción de vida, de ciertas maneras de vivir,
que está muy ligada a la idea de ser alguien, ¿no? Ser alguien. Entonces, ¿qué significa ser alguien en la vida? Para las comunidades negras, para las mujeres, para usted mismo, ¿no? Significa desterritorializar a los pueblos afros, a los pueblos negros, a los pueblos indígenas, a las mujeres LGBTI, evacuarlas de sus territorios, de sus lugares, de sus formas de producir conocimiento, de sus formas de habitar el mundo, para introducirlas en la lógica moderna del progreso y en la economía. Entonces, digamos, en esta lectura, que es menos filosófica que la de Nelson Maldonado, la colonialidad del ser es la integración de esas vidas no capitalistas al capitalismo, ¿no? Digamos, es la constitución de una suerte de etos, de una suerte de manera de ser en el mundo. Entonces, la colonialidad del ser afecta a una dimensión constitutiva personal del sujeto, ¿no? Un modo de vida, una forma de existencia. Pues todo el mundo quiere ser alguien en la vida, ¿no? Entonces, pues ayer veíamos gente de filas comprando televisores porque ellos también querían ser alguien en la vida, ellos también quieren tener cosas, eso es una cuestión también de estatus, ¿no? De lo que de cierta manera el sistema te promete y los deseos que tú incorporas. Entonces, finalmente, pues este tema de la colonialidad ha sido leído en muchos lugares, ¿no? Hay una colonialidad de la música, un profesor de la Javeriana que trata esto, Miñolo habla de la colonialidad del sentir, Escobar en sus últimos textos habla de la colonialidad de la naturaleza, pero bueno, hasta ahí como para darle paso a las preguntas, más o menos, no sé si hay, se nota la distinción entre lo que serían las teorías postcoloniales y el giro decolonial, que era finalmente a lo que apuntaba la exposición. Ya, adelante. Vale, muchas gracias, Santiago. Claro, el tiempo jamás alcanza, y menos el tiempo producido en la modernidad. Es un tiempo lineal, es un tiempo pensado en el progreso y todo relacionado en términos de la producción de mercancías capitalistas, y esta no es una excepción. Sin embargo, lo que has dicho es una radiografía importantísima. Tenemos la ventaja de que se puede devolver el video varias veces y escuchar y retomar los autores que mencionaste allí, los cuales son cosecha nuestra. Yo quería añadir una cuestión, digamos, en aras de sumarle a la comprensión de este tema. Resulta que no se trata solamente de una postura en filosofía, porque no es una cosa más que se le sume a la filosofía estandarizada. Es decir, no es que después del último filósofo que haya parido la humanidad, pongamos un nombre, Zizek, entonces ya vienen estos otros como a sumar dentro de una hilera. No, se trata de una postura crítica a la criticidad del mundo, ni siquiera de la filosofía. La filosofía es una forma de discurrir allí. Lo que pasa es que dentro de la analítica que tú planteas, Santiago, de la decolonialidad del saber, del ser y del ser, se puede hablar de cómo empezamos nosotros mismos a decolonizar nuestro sentido común. Y creo que ese es el punto al que hay que apuntarle filosóficamente. Es decir, tú lo dijiste, todo esto está dentro de un mismo paquete, pero me parece que, digamos, en el papel pedagógico nos toca a nosotros poner en cuestión la ideología de la ciencia. La ciencia es nuestro credo. Aquí los que nos están escuchando creen a pie juntillas, estoy casi que seguro, creen a pie juntillas en lo que dice la ciencia. Porque la ciencia se supone un saber universal, un saber que dice verdad, independientemente de las relaciones de poder. Lo que yo quiero sumar acá es la crítica que haría Franz Hinkelamer a la ideología de la ciencia, diciendo, esa forma como Occidente ha hecho ciencia es también un mito. Está basado, por ejemplo, en que el mundo funciona de acuerdo a la causa y el efecto. Y también si nos ponemos a desarrollar esa idea acá, nos daría el lunes festivo acá sentados. Solamente la enuncio, y digamos que la idea sería para un desarrollo posterior del seminario, si es posible volver a retomar estos aspectos e ir analíticamente como lo demandaría hacer la filosofía
en sentido estricto, pero eso dependería de los asistentes también. Digamos, tendríamos que desarrollar una especie de consenso para ver si volvemos a algunos temas que hayan quedado en el tintero y que sea necesario desarrollarlos analíticamente porque son supremamente polémicos. Esto que se está diciendo hoy no se asume de una manera tranquila. Lo sé porque en la academia, y Santiago es testigo, nosotros hemos venido hablando de esto y algunos, aunque no nos lo digan directamente, sí lo dicen en los pasillos, dicen, pues sí, el profesor con su cuentito allá de lo de colonial y tal vez no se ha enterado que la verdadera filosofía la hicieron los alemanes, los europeos, los ingleses, porque están a favor de la ciencia. Pero lo que no sabemos es que la ciencia es un discurso tan mitológico como el de la Pachamama. Solamente que hay discursos mitológicos válidos y discursos mitológicos no válidos. Y ahí se necesita un criterio, y era el que yo quería mencionar en las sesiones pasadas. Es el criterio de si el discurso permite el desarrollo, la producción y la reproducción de la vida humana. Si ese mito permite el desarrollo de la vida humana, con todo lo que eso complica, es decir, la ecología, lo que mal llamamos naturaleza, si hay un mito que permite la reproducción, desarrollo de la vida humana, ese mito es válido. Pero si va en contra de la vida, no puede serlo. Y resulta que la ciencia moderna, la ciencia que se fundamenta con Descartes, como dices tú, esa ciencia está vigente, esa ciencia hace parte del sentido común, y lo comentábamos con Sebastián ahorita, a propósito de las manifestaciones del día de ayer, que no fue una manifestación política, sino fue una manifestación religiosa, el ir corriendo a los centros comerciales a comprar televisores. Yo le decía a Sebastián, eso responde a una concepción religiosa que cree que el ser humano es en esencia un objeto que piensa, y que su cuerpo también es un objeto no sensible, pero nos tocaría desarrollar eso mucho más. Y resulta que hay filosofías mucho más antiguas, como la filosofía bantú, que tiene una forma dancística de expresarlo, que es el muntu, en el cual dice, yo bailo, luego existo. El yo danzo, luego existo. Entonces, eso lo dejo allí como para que los asistentes se vayan llevando una idea de que hay que sospechar incluso de lo que tenemos más arraigado como sería la ciencia moderna. Entonces, claro, hay que ver con ojos de sospecha el programa Cosmos, hay que ver con ojos de sospecha a Stephen Hawking, a Carl Sagan, hay que mirarlo con sospecha, porque eso, aunque parezca tan legal, tan real, responde a una forma de estar en el mundo, y es una forma de estar en el mundo eurocentrada. Y hemos dejado por fuera la forma de ser negro, las formas de ser negro, y estoy de acuerdo con Santiago. El afro, cuando se dice lo afro, realmente es una caricatura y se le reduce a una sola forma. Serían las miles de formas, las posibilidades de ser y no ser, en criticidad, ¿sí? Pero dado que el tiempo afana y nuestros mitos modernos están gobernados por Cronos, y Cronos devora a sus hijos, entonces vamos a darle espacio a las preguntas. Me gustaría entonces que al formularlas las podamos presentar en el panel, de tal manera que Santiago las pueda leer al mismo tiempo que las leemos. Gracias. Bueno, muchas gracias, maestros, por la intervención. Yo creo que este ejercicio lo que nos permite es ir digamos, de construyendo ciertas cosas, pero también decantando aquellos conceptos que se nos hacen bastante complejos, ¿no? Incluso desde la misma teoría de colonial. Yo creo que eso es una labor pedagógica y que tenemos que aplicarlo dentro de cada uno de los aspectos cotidianos, ¿no? Por eso uno de los temas o de los eslóganes de este seminario es filosofía para no filósofos, ¿no? Y a veces eh, analizar esto también es complicado por la misma densidad de los conceptos. Entonces, las preguntas que se nos formulan acá, las voy a ir proyectando y las voy a leer rápidamente, ¿no? Preguntan acá, entonces, maestro Santiago, la manipulación de Occidente en el imaginario percepción del Oriente se construyó de manera intencional, perdón, se construyó de manera premeditada, de manera intencional, es decir,
Occidente se inventó a Oriente en tanto, es decir, en tanto afirmación contraria de lo que Occidente es. Bueno, digamos, aquí hay que tener cuidado un poco porque uno no podría decir que hay como un conjunto de personas moviendo los hilos del poder, ¿sí? Porque caemos entonces como en una suerte de teoría conspirativa, ¿sí? La escuela de no sé quién cosos o qué sé yo, entonces hay que ubicar quienes mueven los hilos, ¿no? Pues no necesariamente, digamos, en esta lectura pues se está hablando es de estructuras, ¿no? No se está hablando de personas, no se está hablando de intencionalidades, sino se está hablando es digamos, llamémoslo Procesos así, históricos. exacto, pero también de estructuras que hay en esos procesos históricos, es decir, Bourdieu lo plantea como las estructuras estructurantes. Eh, Cuando tú llegas al mundo ya hay unas estructuras incluso en el lenguaje que te posibilitan lo que puede ser dicho y no en una época determinada, ¿sí? Es decir, nosotros hoy podemos decir que el coronavirus es un virus, qué sé yo, pero si hubiera sucedido esto hace un par de siglos, diríamos que es un castigo divino porque no entendemos, bueno, incluso hoy no entendemos muy bien el funcionamiento del coronavirus, pero a lo que me refiero es que no hay personas detrás, ¿sí? No hay como una reunión de, bueno, sí, ahora qué vamos a hacer, sí, vamos a construir a Oriente porque necesitamos dominarlo, sino que eso se hace a partir del funcionamiento de ciertas estructuras sociales, digamos, que son históricas, pero que en este caso tiene que ver con la construcción de las ciencias humanas y ciencias sociales y cómo ellas van construyendo un relato, ¿sí? Eh, y un relato que se va institucionalizando. Un ejemplo, digamos, lo pienso yo en nuestras propias facultades de filosofía, cuando se nos hablaba de que los griegos hacen una distinción entre mitos y filosofía, ¿no? Y cuando uno rastrea este discurso, pues realmente se lo inventaron los europeos por ahí, los románticos, ¿sí? Para poder ligar la cultura alemana o la cultura europea al Mediterráneo, ¿sí? Pero si tú haces una lectura más histórica de los griegos, pues incluso Platón y todo este personaje le deben un montón a Oriente, ¿no? Ellos incluso, hay un libro que se llama La Atenea Negra que muestra precisamente cómo esta idea de que los griegos son el centro de la civilización occidental es una idea que se construye post, ¿sí? Es una idea post, no en el momento, ¿sí? No en el momento. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? No hay que buscar una teoría conspirativa de quiénes son, sino que así funcionan las estructuras, el discurso se materializa, entonces, pues miremos nuestras mallas curriculares, ¿no? ¿En qué lugar qué lugar ocupa la filosofía latinoamericana en nuestras mallas curriculares? Si es que ocupa algún lugar, ¿no? Incluso hoy hay amigos filósofos de la Nacional, en su gran mayoría hombres, que, pues que se ríen cada vez que uno habla de filosofía latinoamericana, porque vuelven a lo mismo, ¿no? O sea, la filosofía es universal, la filosofía es alemana, y eso no es culpa del decano de la facultad, ¿sí? Sino es de la estructura, digamos, cómo es leído el conocimiento y cómo esa estructura nos estructura y a la vez nosotros también, digamos, la estructura nos determina, pero a la vez nosotros podemos luchar contra esa determinación, que es un poco lo que estamos haciendo en este espacio, ¿no? Pero fíjate que eso no depende de sujetos o no, eso depende más de ciertas estructuras que son nombradas incluso posteriormente, ¿no? A los sucesos. Bien, maestro, muchas No sé gracias. si Acá, discúlpeme, acá también nos formula otra pregunta y es más concreta, digamos, que tiene que ver con el marco general del seminario, de la sesión, y es, ¿la decolonialidad sería el desmarque de la imposición y lo poscolonial serían las nuevas teorías? ¿O cómo sería ese orden? Nos preguntan acá.
¿Cómo? Repíteme esa parte, no. La decolonialidad sería el desmarque de una imposición y lo poscolonial serían las nuevas teorías. No, digamos, lo poscolonial vendrían a ser las teorías construidas en Asia y África, ¿no? Y lo de colonial, pues vendría a ser como las lecturas construidas desde acá. Pero en el fondo esa pregunta es bien interesante. Uno podría decir, bueno, pero Mariátegui es de colonial. Pues obviamente Mariátegui nunca dijo yo soy de colonial, pero uno, digamos, la lectura que hace Mariátegui del marxismo, pues uno podría posteriormente, ¿no? Determinarla como una lectura decolonial, sin que necesariamente uno diga, eh, sin que necesariamente uno diga, yo soy decolonial o qué sé yo, no sé dónde entregan las insignias de ser decolonial o no, pero yo creo que en la medida en que una filosofía o un pensamiento desenmascare lo que decía el profe Rogelio, desenmascare el lugar de la ciencia, pero además se posicione, ¿no? Desde un lugar de enunciación, es decir, Mariátegui no es un buen marxista porque leyó a Marx en alemán y tradujo lo que verdaderamente Marx quería pensar, sino que utilizó las herramientas marxianas para responder a la realidad peruana e incluso mostrar cómo muchas de esas herramientas no funcionan, ¿sí? Digamos, eso ha hecho el profesor Santiago Castro, me parece a mí. El man coge a Foucault, coge a Deleuze, ¿no? Pero no lo recita como si fuera una monjita, sino que dice, bueno, hay ciertos límites de Foucault, entonces aquí ahora me sirve los desarrollos sobre hegemonía y contrahegemonía de Laclau, por ejemplo, ¿sí? Incluso hay lecturas de Santiago donde muestra en qué consiste el eurocentrismo de Foucault. Entonces me parece a mí que la pregunta es bien interesante, porque una teoría decolonial no es decolonial porque se nombre a sí misma como tal, sino yo creo que por el funcionamiento, es decir, si me sirve para, las teorías finalmente son cajas de herramientas, ¿sí? Si me sirve para develar lo que digamos, cómo funciona el poder o cómo funciona epistémicamente nuestra relación con el mundo, será una teoría decolonial, ¿no? Digamos, yo pienso en Guamampoma de Ayala, por ejemplo, entonces, ¿cómo Guamampoma de Ayala es una herramienta teórica de filosofía política, ¿no? Decolonial, sin que Guamampoma haya dibujado lo decolonial o haya dicho soy decolonial o sino que lo que hay detrás de Guamampoma de Ayala es la construcción de toda una teoría política y de un texto de denuncia frente al, digamos, frente al proceso colonial, ¿no? Pero bueno, creo que hay que ir cerrando por temas del tiempo. Bueno, aquí en el tintero se nos quedan varias preguntas. Pues Eh, hagamos a ver, que Rogelio se ponga bravo porque me dijo que hay que ir cerrando. Pues hagamos una pregunta. bueno, si el maestro se compromete a ser breve en la respuesta, la formulamos para 30 darle, minutos. lugar a todas. Pero no, son preguntas bastante complejas. Aquí hay una supremamente interesante y es Silvia Rivera, por ejemplo, no habla de colonialidad, sino de anticolonialidad. ¿Hay alguna diferencia? Digamos, ella intenta desmarcarse de lo que se conoce como, ella misma lo llama, ¿no? El grupo de los Miñolo. Entonces, los Miñolo vendrían a ser como el centro de la teoría decolonial y precisamente lo que ella dice es estos señores, porque además, ¿no? Estos hombres lo que hacen es pues reproducir un discurso que les da un lugar en la academia, pero no están directamente vinculados con el ejercicio político de los, digámoslo así, de los subalternos, entre comillas, mientras que Silvia sí. Entonces yo creo que sí hay una diferencia, ¿no? La anticolonialidad implica también una apuesta política y un compromiso,
directo con las comunidades, ¿no? Que esto es claro en Silvia y no es tan claro en los otros, en los miñolos, digamos. Entonces uno podría decir que en principio hay un compromiso político, ¿no? Y un compromiso de transformación en la anticolonialidad. Bien, digamos, para darle lugar a esta discusión que lleva, aquí nos preguntan, nos formularon una pregunta muy interesante y es, ¿se puede filosofar desde el pensamiento latinoamericano? ¿Por qué siempre se debe recurrir a Europa o por qué siempre se recurre a Europa? Esa es una pregunta bastante polémica en esta lógica que se viene gestando. Pues digamos porque no podemos negar a Europa, o sea, finalmente Europa supone una hegemonía, ¿no? Entonces, me parece que ahí también hay un asunto, ¿no? Y es que hay que estudiar en detalle la interacción entre las ideas y las relaciones geopolíticas de poder. Entonces, negar Europa es negar una relación geopolítica que de todas maneras nos constituye. Es como si no quisiéramos, de cierta manera, entender que nuestro horizonte de sentido está dado por el cristianismo, nos guste o no nos guste. Contra o pro cristianismo, el cristianismo hace parte de nuestro horizonte de sentido. Entonces, Europa pues hace parte de nuestro horizonte de sentido, ¿no? Entonces, el problema es que muchas veces la palabra eurocéntrico, eurocentrismo, es usada como un comodín, ¿no? Ahorita, frente a esa pregunta, yo pensaba en que nosotros a veces también nos equivocamos al usar esta palabra porque unificamos todo como si lo europeo fuera una sola cosa, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que España es la periferia de Europa, entonces hay también el cuestionamiento, por ejemplo, sobre la comunidad gitana en Europa. Digamos, creo que también perdemos bastante cuando usamos esta palabra sin analizarla. Lo estaba pensando ahorita mientras los escuchaba. Entonces, creo que precisamente hay que tener cuidado, ¿no? Con cierto esencialismo en los que muchos recaen de negar que Europa también tiene desarrollos teóricos interesantes, ¿no? O sea, incluso recuerdo esta anécdota para contarla simplemente, que a Habermas lo invitan a un congreso de filosofía política en el Perú, creo, ¿no? Entonces le dicen, bueno, pero usted, ¿por qué no ha pensado esta acción, ¿cómo es? Esta acción comunicativa en Perú. Y el man dice, yo estoy pensando es para Alemania, yo estoy pensando es para Europa, yo no estoy pensando es pues para acá, ¿sí? Ustedes miren a ver cómo piensan el asunto, ¿no? Y un congreso de habermasianos, ¿no? Entonces, de peruanos habermasianos, y Habermas responde, pues yo estoy pensando es para Alemania, ¿sí? Porque le hacen como ciertas interpelaciones alrededor de, bueno, y esto pensado en términos indígenas, ¿qué? Ah, no, pues eso piensen ustedes, ¿sí? O sea, eso miren ustedes a ver cómo lo piensan, porque yo estoy hablando es para Europa, ¿sí? Entonces, tipo de cosas, ¿no? Creo que a veces también caemos como en eso mismo que se critica. Bueno, digamos que en este escenario, Rogelio quiere un poco complementar a esa respuesta y le damos paso a las siguientes preguntas. Sí, mira, es que esa pregunta es muy importante. Digamos, en lo que tiene que ver con, con el sello que se le pondría a la filosofía latinoamericana, y a veces se le lee como querer usurpar el lugar que tenía la filosofía estandarizada. El problema está en suponer que la filosofía hecha en Europa es una filosofía universal. Ese es el problema. Pero no quiere decir que su producción sea mala o que sea falsa. No, no, no. Su falsedad radica en su pretensión de universalidad. Y la anécdota que cuenta Santiago pues es supremamente ilustrativa porque dice, pues yo estoy pensando para Alemania y además para el norte de Europa, ni siquiera para Europa en general. Eso quiere decir que el pensamiento de Habermas no es filosófico.
es apenas provinciano, responde a las condiciones de posibilidad humana en esa región y con ese contexto histórico. Lo que se hace en América Latina también es provinciano, pero tiene la pretensión de ser universal. Por eso debe integrar la producción europea, por dos razones. Una, porque hace parte de la producción como tal, de saberes. Y segundo, porque el hecho de ser latinoamericano ya está condicionado por esa forma de ser, por lo menos ideológicamente. Es decir, nuestros referentes ilustrados son precisamente toda la cristiandad moderna, todos los críticos de esa filosofía. Nosotros sabemos más de Nietzsche que de Eric Williams, por ejemplo, ¿sí? Y Nietzsche pues es supremamente interesante, pero hay que ponerlo en su lugar, no darle el estatus de universalidad que no tiene, ¿sí? Lo mismo Foucault y todos los demás. Esa es una diferencia importantísima. Lo otro tiene que ver es con el hecho de que se trata de un trabajo político, en el sentido que decía Santiago. Y estos mignolianos que menciona Santiago, pues de alguna manera se han hecho con el poder. Dirá, bueno, ¿y por qué trae esta a colación? Porque a veces se cree que el ejercicio filosófico es estrictamente ornamental. No, se trata de resolver problemas. Y en algún momento lo mencionamos. La filosofía tiene que vérselas con cosas que no son filosofía. Y por eso mucho de la producción intelectual hecha en Latinoamérica no es catalogada como filosofía porque no responde a los estándares de lo que se llamaría filosofía. El pensamiento de un Netzahualcoyotl, por ejemplo, que fue anterior a la conquista española, es precisamente filosofía en sentido estricto, a pesar de que lo digamos con palabras traídas del griego, porque la producción categórica responde a los mitos nahuas y responde a problemas coyunturales en los que se estaba, ¿sí? Eso es lo que le hace carácter de filosofía. Y finalmente quiero decir que el trabajo está por hacer. Cuando hablamos de filosofía latinoamericana nos hace falta estudiar a los pueblos de Latinoamérica, escucharlos y no decir, ah, es que este se parece a Sartre, es que esto es como un pensamiento fenomenológico. No, hay que escucharlos y esa facultad de escucha implica que nosotros, que somos los más occidentalizados, los que vivimos en la ciudad, los que vamos a las academias eurocéntricas, son los que tenemos que callar y escuchar. Pero ese silencio no es un silencio absoluto, es un silencio a la luz de lo que sabemos. Y imaginémonos entonces cuánta producción epistemológica hay todavía en el mundo y que sencillamente la ignoramos porque nos quedamos en la provincia europea. Eso es como la complementación. Listo. Yo quería decir una cosita muy breve, un minuto. Y es, digamos, yo recuerdo mucho hace poco una discusión con una profesora colombiana que se llama Erna Wonderwalde, digamos que ella decía, bueno, hay que pensar un poco este tema del eurocentrismo, ¿sí? Digamos, uno de cierta manera entiende que hay como una relación, una cierta obsesión con Europa que deberíamos, digamos, dejar un poco atrás, ¿no? Porque dice, bueno, se justifica un poco este rechazo y este desprecio, esta negativa a lo europeo, porque pues Europa nos rechaza, ¿no? Y por supuesto no tiene por qué conocernos, pero Europa también, digamos, nos ignora y una manera de responder a esa ignorancia es como en una relación de pareja, ¿no? Tú me ignoras, yo te ignoro. Entonces, cierto sector de la Academia Latinoamericana no quiere responder el WhatsApp, ¿no? Entonces, lo que decía Erna es bueno, no hay que negar que Europa es ignorante de América Latina, que nos desprecia, pero creo que hemos dejado de lado el desprecio de Estados Unidos, ¿no? La dominación nórdica de los últimos 150 años en América Latina, ¿no? La idea de que la cultura norteamericana es un asco, o sea, no hay una diferencia entre un Black Friday y lo que vimos ayer en el COVID Friday, ¿no? Que la política norteamericana cada día es más inaceptable. Entonces creo que nos despreciamos mucho más a nosotros mismos en la ignorancia de nuestros procesos, como decía, digamos, el profe Rogelio. Dejemos de mirar tanto Europa, ¿no? Prestemos más atención a nuestras tradiciones y pasamos de agache ciertas ideas que vienen como empacadas de la academia gringa, haciendo un poco de autocrítica, ¿sí?
Entonces, yo creo que ese podría ser un llamado interesante, ¿eh? Por eso creo que Boaventura apunta bien cuando habla del norte global o del sur global, que no es solamente una cuestión europea, por ejemplo, sino hay un norte global y hay un sur global también en Europa, ¿sí? También en Europa hay un sur global. Entonces, bueno, en fin, quería decir eso, que era lo que estaba como pensando un poco. Listo, maestro. Entonces, digamos ya para ir cerrando esta sesión que ha sido muy provechosa, creo que hay dos aspectos fundamentales en los que debemos aterrizar el discurso. Y por un lado es el discurso económico y por el otro el educativo. Yo creo que estos dos, como campos prácticos, diría Enrique Dussel, son campos fundamentales en este análisis. Entonces, hacen dos preguntas aquí. Yo voy a sintetizarla en un comentario, en una sola pregunta, dándole un contexto. La decolonialidad requiere que se haga práctica, es decir, que salga de esta escena de lo teórico y se haga práctica, y práctico lo entendemos como el ejercicio incluso pedagógico, ¿no? Que no es únicamente el campo de lo educativo, sino todos los campos. Pero si lo llevamos al campo de lo educativo, uno encontraría que la mayoría de currículos, por ejemplo, están completamente llenos de ese discurso de la colonialidad. Uno, por ejemplo, cuando trabaja en escuela enseñando ciencias sociales, uno en sexto y séptimo enseña las civilizaciones antiguas. Y dentro de esas civilizaciones antiguas está únicamente Grecia y Roma. Quizás, y como una forma de antigüedad o como un apéndice allí de afán, uno enseña los aztecas, los incas, pero el currículo como tal está concentrado en este tipo de civilizaciones. Eso evidencia un discurso de dominación, pues, bastante fuerte, ¿no? Que se reproduce en el ejercicio de la enseñanza, y finalmente la enseñanza no es un acto, un hecho neutral, ¿no? Como le decía Freire. Entonces, la pregunta que formulan aquí es, eh, sería, ay, me perdí, perdón. Allá, acá. ¿Sería apropiado hablar de una pedagogía decolonial? Voy a hablar rápidamente. Digamos, primero creo que hay un error en seguir separando teoría y práctica. Yo creo que hacer teoría es también transformar la práctica, ¿sí? Cuando uno piensa teóricamente, está transformando las prácticas, está haciendo una práctica. O sea, hacer teoría no está separado del quehacer del mundo, ¿no? Digamos, yo creo que habría que otra vez devolverse a Marx y decirle, hermano, no se trata de transformar el mundo, sino de pensarlo, y la teoría nos permite pensar el mundo. Entonces creo que hacer esta separación, hay como una carga de antiintelectualismo, hay como una carga ahí de que, bueno, lo importante es la acción y el pensamiento, dejémoslo para después. Yo creo que eso es un error, ¿sí? Yo creo que pensar la práctica sin la teoría es un error. Y lo otro que hay que decir es que sí hay pedagogías decoloniales. La universidad distrital, la universidad pedagógica ha desarrollado, digamos, varios textos sobre cómo construir mallas curriculares, entre comillas, neurocéntricas, cómo hacer una lectura neurocéntrica de la historia. Entonces, digamos, creo que sí hay, pero además hay un feminismo decolonial, ¿no? Que también deberíamos revisar en términos de las prácticas de esos feminismos decoloniales, sobre todo en el sur del continente, o de ciertos feminismos indígenas que están transformando lo cotidiano sin que eso implique separarse de de un proceso teórico, de un proceso de pensamiento. Entonces, creo que yo quiero hacer esa claridad. Y ante la pregunta, ¿hay una pedagogía decolonial? La respuesta es sí. Y también está por construirse. Digamos, esa pregunta es de sí o no. Entonces, ¿hay una pedagogía decolonial? Sí. Y pues que hay que construirla también, ¿no? Desde nuestros lugares, desde nuestro ejercicio, pues también, y reconocer que ya hay ejercicios alrededor de este tema, ¿no? Esto que estamos haciendo es de alguna manera pedagogía de colonia. Bueno, muchas gracias, maestro. Y finalmente, dentro de esa misma lógica de los campos prácticos, yo creo que esa interpretación de Marx nos daría aquí para otro seminario, ¿no? Porque finalmente usted hace alusión a la 11ª tesis sobre Feuerbach, y siempre desde la tradición marxista se pensó que es que el enfoque es en la acción, pero Marx
El Marx de 1845 está pensando es en transformar, pero no desde la acción inmediata, sino una teoría, sino que está pensando en transformar aquellas maneras de interpretar el mundo, ¿no? Eso lo dice Darío Mesa, sociólogo insignia de la Universidad Nacional, al referirse a la teoría y a la práctica en relación con la 11ª tesis sobre Feuerbach. Y Y claro, esto incluso nos lleva la praxis. No, no, dale, dale. Y esto nos lleva la interpretación de, digamos, de todo este discurso, nos lleva a un campo práctico también que sería la economía, ¿no? Y pues que es vital. Entonces, aquí nos preguntan, ¿cuáles serían las diferencias económicas en las relaciones de producción en la interpretación postcolonial y decolonial? Pues digamos, en términos generales, el problema de la interpretación de las relaciones de producción en las teorías postcoloniales es que dejan de lado las relaciones de producción. ¿Sí? Se concentran en el aparato simbólico, se concentran en el aparato discursivo, pero deja de lado, digamos, todo el aparataje económico. Habría que hacer un paréntesis porque hay lo que se conoce como los estudios subalternos, de la India, donde ellos sí efectivamente tienen un fundamento económico de la relación colonial. O sea, ellos claramente dicen, bueno, lo cultural depende de una relación económica, ¿no? Homi Bhabha, estoy pensando, digamos, Chakrabarti, varios intelectuales de la India que efectivamente tienen en cuenta las relaciones de producción. Ahora, ¿cuál es la diferencia con las teorías decoloniales? Pues que es la propia lectura de la economía y es la propia lectura de la modernidad, ¿sí? Es decir, en ciertas lecturas de los estudios culturales, por ejemplo, se sigue pensando el capitalismo como un proceso europeo y las colonias como, digamos, un efecto de ese proceso europeo. Es decir, la colonización fue un resultado del capitalismo, de la expansión capitalista. ¿Sí? Entonces, aún hay esa lectura económica. En América Latina, pues, hombre, desde los años 70 está la teoría de la dependencia con Teotonio dos Santos, con el propio Raúl Prebisch, con este personaje que fue luego Cardoso, que fue luego presidente de Brasil, donde el fundamento económico es, venga, espera, hay unas relaciones de dependencia entre el centro de la economía del sistema y nosotros que somos la periferia. Entonces, eso implica también pensar la economía en unos términos, digamos, distintos a cómo se piensa en Europa. Entonces, creo que sí hay una diferencia, ¿no? Lo decía yo, al comienzo, o bueno, se toma Wallerstein del sistema, la teoría del sistema mundo, algunos, ¿no? Pero esta teoría del sistema mundo en Wallerstein sigue siendo aún o mantiene aún el relato de la modernidad europea. Entonces, lo que hace es transformarse ese relato, ¿no? En el giro de colonial o en la teoría de colonial y digamos, hacer una corrección frente al relato del surgimiento del capitalismo, del lugar que ocupa el colonialismo. Es decir, si para las teorías postcoloniales el colonialismo es un efecto del capital, para las teorías decoloniales usted no puede pensar el capitalismo sin la modernidad, sin la colonialidad, ¿sí? Es decir, la colonialidad es constitutiva de la modernidad, la colonialidad es constitutiva del propio proceso capitalista, ¿sí? En fin, entonces creo que por ahí podría ir la explicación. Bueno, maestro Patarroyo, maestro Acevedo, yo les agradezco mucho, ha sido una charla extremadamente provechosa. Les agradezco a nuestros espectadores, espectadoras, pues el tiempo, la disposición. Esperamos que para la próxima sesión puedan estar, es la sesión final. Este proyecto colectivo de Montaña de Letras está abierto a las sugerencias. Y nada, mil gracias por participar, maestro Santiago, maestro Acevedo, no sé si tengan algo por decir. Sí, bueno, hacer una claridad, no es la última. La sesión que sigue más bien haría parte de otras dos que faltan, ¿sí? Entonces yo quiero hacer como esa claridad. Yo sé que se había planteado que fueran 5 sesiones, pero hacen parte como de una primera etapa. Ya la que sigue sería
que de alguna manera arrancamos con el maestro Patarroyo, es empezar ya a mirar aspectos un poco más relacionados con la historia y con la materialidad del discurso del que estamos hablando. Para la próxima, entonces va a estar el maestro Santiago Artunduaga y con él vamos a mirar el tema que se llama La modernidad y los proyectos de modernización en América Latina. Entonces, invitadísimos todos a que sigan participando en este evento. Quiero agradecer de antemano las preguntas y la participación tan activa que han tenido. Yo sé que muchas preguntas quedan allí por resolver, a veces no es fácil por el tema del tiempo, pero esperamos que vuelvan ustedes a participar. La que sigue de alguna forma tiene relevancia en relación con el tema de la economía y con todos los procesos político-económicos que habrían allí en relación con América Latina, estrictamente hablando. Digamos, esta sesión es como un intermedio porque estábamos primero de una forma un tanto más abstracta y también de manera muy rápida. Lo dijimos, en esta hubo un poco más de contenido en relación a autores y en los programas de investigación que se llevan en estudios postcoloniales y decoloniales. Ya la otra nos vamos a centrar es en América como tal. ¿Para qué? Para situarnos nosotros allí en este discurso como sujetos eh, cárnicos. Estaba buscando la palabra para no decir corpóreo, como sujetos de carne y hueso que han vivido y han sufrido el desarrollo de la civilización latinoamericana en el proceso que nos corresponde. Es decir, la mayoría de nosotros somos del siglo XX y estamos transcurriendo el XXI. Entonces es importante conocer cuáles fueron esos desarrollos de la modernidad y para eso nos va a acompañar el maestro Santiago Artunduaga. Entonces, no sé si Santiaguito quiere decirnos algo más para cerrar. ¿Cómo podemos concluir Eh, la sesión, maestro Santiago? no, pues yo creo que la sesión se puede concluir pensando en qué de estos elementos nos sirve, por ejemplo, para reempezar nuestra labor docente o nuestras propias disciplinas o quienes nos están escuchando, incluso nuestras relaciones cotidianas con el otro con lo otro. Yo creo que la potencia de estas teorías es precisamente la posibilidad de pensar un mundo, ¿no? Otros mundos, pero igual de otros mundos que ya existen, ¿no? Yo recuerdo mucho de esto que se llamaba Otro Mundo es Posible. Pues sí, claro, pero esos otros mundos posibles también existen, entonces ya, ¿sí? Ya eso, están en la materialidad. Entonces creo que la invitación sería como acercarnos a esos mundos posibles y empezar a decolonizar la universidad, decolonizar nuestra casa, nuestra relación de pareja. Yo creo que un poco tiene que ver con eso, ¿no? La colonialidad o estar colonizado no solamente es una cuestión epistemológica, sino es un etos, ¿no? Entonces Forma de es vida. ¿cómo puedo yo desentrañar eso? ¿Cómo puedo yo mismo descolonizar mis espacios? Esa sería la invitación. Muchas gracias. Bueno, a ustedes 1000 gracias y nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao. Un gran abrazo para todos.